Hablando con Espinosa. Me voy a ir a España. Ahora vuelvo con eso. Voy a hablar con Marcos Ondarra, que es periodista español, por todo el conflicto que se ha generado, yo no sé si entre los países, pero sí entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y nuestro presidente Javier Milei. Marcos, querido, ¿cómo te va? Esteban Trebuque es mi nombre. Gustoso hablar contigo. Muy buenas, compañeros. Sí. Un absoluto lujo compartir este momento con vosotros. Yo diría que es más bien un conflicto diplomático entre dos gobiernos, entre dos países, ¿no? Sí. ¿Tiene que pedir perdón Sánchez o tiene que pedir perdón Milei? ¿Qué se dice en España? En España, Pedro Sánchez está perdiendo el debate, tanto políticamente ¿Cómo? A ver, repetime eso. socialmente. ¿Cómo es eso? Sí, Pedro Sánchez, bueno, por poner en antecedentes, por poner en situación a los televidentes, ahora mismo el gobierno de España ha decidido retirar a la embajadora en Buenos Aires. Sí. Se está especulando con la posibilidad de que declare persona non grata a Javier Milei para impedirle acudir a un acto que tiene el presidente argentino el próximo 21 de junio, aquí en Madrid, donde recibe el premio del Instituto Juan Mariana, un premio por su trayectoria y por su defensa de los valores liberales. ¿Pedro Sánchez quiere nombrarlo persona no grata? Es ese el escenario con el que está barajando, el escenario que se está planteando el gobierno de España para impedir precisamente que Javier Milei pueda acudir a recibir ese premio. Ese es el escenario que se está planteando ahora mismo. O sea, Pedro Sánchez no quiere que vuelva a España Milei. Básicamente casi prohibirle la entrada. Entiendo vuestro estupor porque créeme que la sociedad española lo ha recibido con el mismo estupor. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí un ministro del gobierno de Pedro Sánchez recibió en el aeropuerto a Delcy Rodríguez, la que fuera vicepresidente, que además tenía órdenes internacionales de búsqueda. Que aquí en España entran mensualmente decenas de miles de inmigrantes ilegales a través del estrecho de Gibraltar. Y sin embargo, se está especulando desde el gobierno de España con la posibilidad de declarar persona non grata al presidente del país hermano de Argentina. No, Delcy Rodríguez era, si la memoria no falla, la segunda de Maduro, ¿no? La vicepresidenta de Maduro, ¿sí? Acusada de delitos de todo tipo. Hay una sobre la cual pesaban búsquedas y órdenes de detención internacional. O sea, Pedro Sánchez recibió a Delcy Rodríguez. Lo recibió a través de su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por aquel entonces. Bueno, está bien, pero la recibió el gobierno. Fue el gobierno de Pedro Sánchez el que la recibió, sí. Y ahora el gobierno socialista de Pedro Sánchez no quiere recibir al presidente Javier Milei, un presidente de una democracia en Argentina, una democracia plena. Después hay gente que no le gusta, Milei es válido, porque esto es el ejercicio de la política. Pero hay una democracia plena, hay una república, ¿sí? Y Pedro Sánchez no quiere que ingrese a España. Y de hecho, Javier Milei ganó con 12 puntos de distancia en las pasadas elecciones generales. Pero en nuestro imaginario, o en la mente de un demócrata perfectamente racional, es evidente que el gobierno de Argentina es perfectamente homologable a cualquier democracia occidental. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que desde el gobierno de Pedro Sánchez se habla del gobierno de Javier Milei como un gobierno negacionista, fascista, de ultraderecha. Y esta no es la cosmovisión, o este no es el imaginario que tiene por lo general la sociedad española, que además considera y tiene a muy buen ver a este país hermano. Entonces, por eso digo que no me extraña que choque tanto cuando hacemos una exposición de los motivos y de las decisiones que está dispuesto a tomar el gobierno de España. No me extraña que choque tanto en vuestro país, porque realmente en el nuestro también se está recibiendo con gran desasosiego y con gran desazón lo que está a punto de perpetrar el gobierno de Pedro Sánchez. Mira, Marcos, en primer lugar, porque todos sabemos cuáles han sido los antecedentes. Todos sabemos quién comenzó esta crisis diplomática. La comenzó el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo? Para. Vamos por parte. Si esto lo digo yo en Argentina, qué gorila el pelado, ¿viste? Acá gorilas son los que no quieren el peronismo, Marcos, querido. Entonces, qué gorila el pelado, dice eso, que lo empezó Pedro Sánchez. Marcos está en España, periodista, dice, ¿quién empezó la pelea? El gobierno de Pedro Sánchez. Es muy nítido esto, muy claro. Pedro, Marcos, te quiero mostrar esto. Mirá, el presidente de la Nación, Argentina, Javier Milei,
tuiteé hace un ratito nada más esto. Aquí quedarán muchos ensobrados en offside y se les caerá la opereta cómplice de los KK, son los kirchneristas en Argentina. Habla básicamente de este artículo que publica el diario Clarín, que junto con nuestro diario La Nación es uno de los diarios más importantes del país. La Unión Europea se desentiende del conflicto entre Argentina y España y lo considera bilateral. Es decir, como que la Unión Europea mucho no le importa esta situación. Es un poco lo que marcabas vos, Marcos, ¿no? No, sí, evidentemente. Ahora empiezan a conocer ustedes la Unión Europea. No tiende a posicionarse por lo general de una manera muy clara en los conflictos diplomáticos. De todos modos, es evidente a todas luces que aunque se pueda haber percibido o aunque exista cierto malestar en algunos sectores por las palabras de Javier Milei, estas venían abonadas mucho antes por unas palabras del ministro de Transportes de España, Óscar Puente, tildando de drogadicto al presidente argentino, por otras de la ministra Diana Morant acusando de negacionista a su gobierno. Y también hay que recordar que en un desmán diplomático sin precedentes, el propio Pedro Sánchez no había felicitado a Javier Milei cuando ganó las elecciones con esa contundencia. Sí, claro, es verdad. Entonces, lo que el gobierno de España tiene que tener ahora mismo en cuenta, si no es ya por una cuestión mínima de estética o de prudencia política, es que hay en juego mucho dinero. Que España tiene 177 empresas con un stock, digamos, aproximadamente de 18.000 millones de euros en Argentina. Entonces los empresarios están preocupados por la escala diplomática que está dispuesto a llevar el gobierno de España, porque Javier Milei, por otro lado, se conformaría con unas disculpas y parece que el gobierno de España no está ahora mismo en pos del entendimiento, sino en pos del conflicto. O sea, el gobierno de España la quiere seguir, acá se dice pudriendo, complicando, no quiere bajar los decibeles del conflicto. Porque no le interesa. No le interesa. No le interesa porque no le interesa. ¿Le conviene para dividir aún más a la oposición de derecha y de centro-derecha en España o porque básicamente no le gusta la cara de Milei? Esa es una muy buena lectura porque hay que tener en cuenta que Javier Milei es aliado estratégico de Vox, el partido conservador que preside aquí Santiago Abascal, y sin embargo no tiene ningún tipo de amistad con el Partido Popular, que es el otro partido de la derecha española. Entonces, a él le interesa fraccionar y tensionar las relaciones entre Partido Popular y Vox en este momento, pero es que además el próximo 9 de junio se celebran en España las elecciones europeas. Y en este contexto, Pedro Sánchez, antes de unas elecciones, siempre ha jugado la carta del victimismo. Le encanta presentarse como una víctima de lo que él considera la ultraderecha, el fascismo internacional y demás, y está enmarcando esta campaña dentro de una serie de ataques hacia su persona, hacia su mujer, y además confunde los ataques hacia su persona y hacia su mujer con ataques hacia la nación. Claro, o con claro. ataques hacia las instituciones españolas, que claro. no lo son en absoluto. Un presidente con altura de miras tendría que tener la capacidad de discernir lo que es un ataque hacia él y lo que es un ataque hacia la nación, precisamente para ser más prudente a la hora de tomar decisión. Sí. El rey no se pronunció al respecto, ¿no, Marcos? ¿Disculpa? El rey no se pronunció al respecto. No he escuchado... El rey de España no se pronunció al respecto. ¿Quién no se pronunció? El rey. No. El rey, hay que recordar que es la máxima autoridad en temas de diplomacia internacional, pero por lo pronto el motu propio no puede lanzar un comunicado e ingerir en una cuestión que de momento es puramente política. Sí. Si hubiera una decisión que contraviniera a los intereses diplomáticos de España en Argentina, sí que podría tener algo que decir, pero es muy raro que el rey de España se inmiscuya en cuestiones de política nacional española. Sería muy raro ver eso. Marcos, sos un crack. Gracias por pintarnos esta acuarela tan interesante, de verdad. Gracias de verdad. Marcos Ondarra, periodista de España. Hermanos. Gracias. Fenómeno, Marcos. Voy a diputados cortito que está hablando. ¿Quién? Cecilia Moró, del tema Espinosa. A ver, dame